Bueno, Padre, estamos aquí por ti. No hay otra razón por la que nos reunimos. Es para conocer de ti, es para saber de ti, es para decirte con nuestra fidelidad, con nuestra prontitud para venir a las reuniones, es para decirte que te amamos, que realmente sin ti la vida no tiene sentido y que cada día es más relevante para nosotros. Fortalecernos como grupo, aunque no lo podamos hacer personalmente, nos podemos, dentro de esta forma, nos podemos retroalimentar, escuchar tu palabra, meditar en ella y crecer. Hoy te damos gracias por todos y cada uno de los que aquí se congregan, por los que no han podido, por los que nos permites compartirle en todas las formas, para que podamos ver tu gloria y cuando vengas por nosotros nos encontremos felices celebrando las bodas del Cordero. Te damos gracias, bendecimos esta hora, Señor, quítanos el cansancio, el sueño, la enfermedad, los afanes, Señor, que nada en este momento nos impida dedicarte este momento solamente a ti. Es para ti, Señor, mereces nuestro tiempo y todo. Te damos la gloria a ti y te damos gracias. Háblanos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con tu poder Santo Espíritu de Dios. Gracias, Papito Dios. Amén. Amén. Hoy continuamos con el tema de la semana pasada. Espero que lo recuerden. El primer episodio de ese tema nos cuestionó sobre si en realidad estábamos queriendo tener una relación bien cercana con el Señor. Y en la segunda reunión vimos que la forma más importante es la oración, pero una oración hecha con un corazón sincero y transparente. Hoy vemos el segundo punto de esto, que es la meditación sobre la palabra de Dios. Centrémonos. Todo esto que estamos aprendiendo o repasando, si ya algunos lo saben, tiene por propósito que desarrollemos una relación más cercana con Dios, porque los tiempos están dando francas señales de que el Señor está por venir. Y dentro de la palabra de hoy vamos a ver por qué es tan importante estar cercano al corazón de Dios. No solamente ser un cristiano, no solamente tener una iglesia y congregarse, no solamente tener una Biblia y leerla, sino buscar una cercanía con un propósito. Vamos a ver cómo se nos desarrolla ese tema hoy. Entonces, segundo punto, cuando tú meditas la palabra de Dios, contémplala. Vamos a ver cómo es eso, porque es que a veces hablamos, como veíamos la semana pasada, mucho de la oración, pero no sabemos orar. Hablamos de la meditación de la palabra, pero no sabemos qué es meditar o cómo meditarla. Hoy vamos a verlo en forma práctica. Entonces, ¿cómo podemos leer la palabra de Dios de manera que consigamos buenos resultados? Porque tenemos que ser sinceros. Seguramente a veces hemos leído la palabra y no ha pasado nada con nuestra vida. Cerramos la Biblia y casi que ni nos acordamos de lo que leímos, porque simplemente cogimos la Biblia como un texto de lectura, como un libro cualquiera. Y lo que hicimos fue que nuestros ojos se deslizaron por los diferentes renglones y nuestra mente de pronto comprendió algunas de esas palabras, pero no llegó a la profundidad del sentido. Entonces, un buen resultado de leer la palabra sería, ya vimos, que nos acercara más a Dios. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es que nuestra relación se puede volver más cercana por leer la palabra de determinada manera? La palabra de Dios nos enseña que cuando leemos su palabra, debemos contemplarla e ir a buscarla con el corazón. No solo abrir el libro,
sino meternos dentro de la Escritura de una manera muy especial, con el propósito de obtener la iluminación del Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo, con la lectura de la palabra, ilumine, aclare, nos oriente hacia la verdad de lo que estamos leyendo, para con eso poder entender la voluntad de Dios y lo que Él requiere de nosotros. Ya estamos viendo que es muy importante, porque tenemos que hacernos esta pregunta hoy. Primero, ¿realmente queremos estar cerca de Dios? Y si queremos estar cerca, ¿con qué propósito? Para obedecer, para entender la voluntad de Dios y obedecerla. ¿Eso es así? ¿Realmente es así? ¿Por qué hago yo estas preguntas, hermanos? Porque durante los casi 30 años de ministerio he visto muchísimas personas discurrir, acercarse a una predicación, a otra, pero sus vidas parecían tener carencia de muchas cosas: claridad para tomar decisiones, sabiduría para tomarlas adecuadas, paz para vivir la vida en este mundo mientras viene el Señor, esperanza para saber que el Señor está por venir, que las señales se están cumpliendo. Estas cosas no se ven frecuentemente, créanme. No es que quiera yo hablar mal del cristianismo, es que es la realidad, es que es la palabra que se cumple. El Señor profetizó en la palabra de Dios que a través de Pablo que al final, en los últimos tiempos, iba a haber una gran apostasía. Sí, claro, la apostasía mayor va a ser durante la tribulación, pero la apostasía ya empezó. Son muchos los cristianos que han llegado a un estado de rutina, de cansancio espiritual, de agobio, en que solamente entonces se sientan como convidados de piedra a oír, pero su vida en el momento de máxima necesidad, cuando llega el problema, no logran cogerlo por donde es con la sabiduría de Dios. Entonces, estamos hablando de eso. ¿Cómo obtener esa iluminación del Espíritu Santo? Porque la palabra también nos dice que el Espíritu Santo es el que nos guía, el maestro, el que nos muestra la verdad, es el consolador, es el que nos enseña. Y una tercera pregunta de las dos que ya hice hace unos minutos: ¿cuántos creyentes están teniendo la certeza, la seguridad de que el Espíritu Santo es su maestro, que el Espíritu Santo realmente los está consolando continuamente y les está enseñando sabiduría? Bueno, hoy vamos a usar, la palabra no es correcta, vamos a ver unos pasajes que son conocidos para que descubramos otro secreto. Es que no importa cuántas veces leamos la palabra en determinados pasajes, siempre nos va a llegar nueva. Josué 1:7 al 9. El Señor le habla a Josué y le dice: solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley. Me imagino que Josué preguntaría: bueno, sí, Señor, ¿y cómo la cumplo? Todavía no conozco bien todos los conceptos de la ley, pero además de eso, ¿cómo los voy a cumplir? Porque este Dios que se me está presentando es un Dios muy alto y los requerimientos que Él hace son muy grandes. Pues bueno, esa respuesta está en tu escritura, en tu Biblia. ¿Cómo cumplir con toda la ley? Que Moisés, mi siervo, te mandó, continúa la palabra. No te desvíes de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda. Esta palabra nos muestra que hay una forma correcta de caminar, siempre hacia adelante y nunca hacia los lados. Que si se va uno hacia un lado, se está desviando. Y el Señor es enfático: no te desvíes, haz conforme a como yo te enseño.
¿Y por qué entonces vemos tantos cristianos tomando decisiones de su corazón, de su carne, de su parecer, de su comprensión humana limitada? Y no vemos muchos cristianos guiándose para tomar decisiones conforme a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Máxime cuando esta palabra dice, no te desvíes para que tengas éxito donde quiera que vayas, para que seas prosperado en todo lo que hagas. Que cualquier obra que tú hagas sea conforme al propósito de Dios. No necesariamente que el mundo te aplauda, ni te tenga como uno de los grandes predicadores o maestros. No es eso. El éxito consiste en que Dios te apruebe. Que Dios diga, bien, buen siervo fiel. Cuando el Señor te diga así, tú dices, perfecto. Obra pequeña, obra mediana u obra grande, pero gracias Señor, eres tú el que me ha traído aquí y la obra es tuya. Gracias porque tú me has conducido. No fueron mis decisiones. Bien, entonces tenemos aquí un conflicto de Josué en el corazón, ¿cierto? En este caso somos nosotros. ¿Cómo no desviarnos? ¿Cómo tener éxito? ¿Cómo cumplir lo que Dios quiere? En el versículo 8 está la respuesta. Este libro de la ley no se apartará de tu boca. Oigan bien, ojo con eso. La escritura, le fue dicho a Josué, no se apartará de tu boca. ¿Pero eso qué implica? Pues que yo la esté hablando continuamente. ¿Esa es mi vida cristiana? O de pronto más bien se resume o se remite a unas pocas reuniones entre semana. Y eso es todo lo de palabra que puedo decir que estoy poniendo en mi boca, si acaso, en mi oído, si acaso. Pero aún más, dice, este libro de la ley no solo no se apartará de tu boca, o sea, lo hablarás. ¿Y por qué lo hablarás? Porque estás metido dentro de él, porque lo estás leyendo, lo estás estudiando. Pero además, dice la palabra, sino que meditarás en él de día y de noche. El tema que nos ocupa hoy, la meditación de la palabra. Un tema que no conocemos a fondo. Porque dice este libro en versículo 1:8 que si la palabra no se aparta de mi boca y medito de día y de noche en él, entonces cuidaré con todo lo que está escrito. Me dice a mí que él hará prosperar mi camino, lo dije mal. Entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Él es el que me prospera. ¿Cómo? Otra vez, repasamos, con la meditación de día y de noche y con la lectura que no se aparta de la boca. ¿Se dan cuenta que no es que yo sea exagerado cuando digo que por qué tantos cristianos viven de una forma espiritualmente débil, espiritualmente escasa? Porque este es el verdadero calibre de un cristiano comprometido. Palabra en su boca de día y de noche, meditación de día y de noche. Y entonces todo es aprobado por Dios. Josué 1:9, ¿no te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. Ahora sí entiendo por qué Josué podía ser valiente, no asustarse con las amenazas que veía adelante, sino siempre adelante, conquistando la tierra prometida. Y fuerte, a pesar de que estuviera cansado, agotado, agobiado, continuaba. Esa fuerza y esa valentía provenía de la palabra de Dios y de la meditación en esa palabra. Pero vamos a ver que no son solamente esos dos conceptos, sino que hay uno más grande. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ahí está. Cuando leemos esta palabra en forma carnal, tendemos a partir en dos el versículo. Entonces dice,
¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, punto. Y ahí quedamos. Ahora, otro tema. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No. Esto es un solo versículo y tiene que ver con los anteriores. Quiere decir que cuando yo pongo la palabra en mi boca, de día y de noche, cuando medito en esa palabra de día y de noche, y cuando camino con fuerza y con valentía, porque estoy convencido que el Señor está conmigo, ¿cómo? A raíz, a partir, arrancando con esa meditación de la palabra y con esa lectura de la palabra. Óigame, estamos encontrando entonces una de las explicaciones por qué no muchos pueden confesar abiertamente que tienen comunión con Dios. Según esta palabra de Josué 1, 8, 9, no es posible tener comunión con Dios si no se está leyendo la palabra continuamente y meditando en ella de día y de noche. Yo a veces agarro ciertas perlas, mi esposa le encanta oír temas de todas clases por ahí y por allá. Y ayer oía una cosa que ella estaba considerando en profundidad. Alguien comentaba que habían hecho una investigación con respecto a la palabra de Dios y habían descubierto lo siguiente. Cuando se estudiaba el comportamiento de las personas que leían la palabra de Dios, se sacaban las siguientes conclusiones. Una persona que lea la palabra una vez por semana o dos, no tiene mucho cambio en su conducta. Sin embargo, sí hay algo de cambio. Pero es mucho más claro el cambio cuando una persona lee por lo menos 4 días a la semana y más. ¿Y cómo se produce ese cambio en esa persona? Resulta que parece, según esa investigación, que la palabra, oigan bien, parece que la palabra, nosotros sabemos que es la palabra, la que va cambiando la personalidad del lector, de tal manera que este cristiano que está leyendo la Biblia va logrando cada vez más calma interior, más paciencia, más entendimiento, menos deseo de contender con los demás y, contradictoriamente, más deseo de estudiar la palabra. Entre más la estudia, más quiere estudiarla. Espero que me hayan seguido atentamente. 4 veces por semana mínimo es lo que empieza a garantizar cambios en la conducta cristiana, es decir, la transformación, el nuevo nacimiento empieza a hacerse real en ese creyente, lo cual quiere decir que el cristiano que solamente va a un culto dominical y no más, no va a cambiar. Que un cristiano que va a 2 reuniones o 3 semanales va a cambiar solamente muy poco. Pero aquel cristiano que aparte de sus reuniones en la iglesia está tomando su escritura, está meditando en ellas, entonces ese es el que va a ver en sí mismo, y los demás también lo van a ver, el cambio de su personalidad. Es decir, deja de ser un cristiano carnal para convertirse en un cristiano maduro. Cuando leemos la palabra de Dios, si solo le dedicamos una mirada fugaz, sin prestarle verdadera atención, si solo nos enfocamos en entender las letras y si acaso las doctrinas, pero para lucirnos, y no prestamos atención para entender el verdadero significado de las palabras de Dios, entonces da igual cuánto leamos esa palabra. No nos conformaremos a su voluntad y mucho menos seremos capaces de establecer una relación cercana con Dios. Estamos viendo que la escritura es el medio por el cual llegamos a esa cercanía que tanto anhelamos. Eso es lo que espero que tengamos todos los oyentes. Por tanto,
cuando leemos la palabra de Dios, lo que debemos hacer es calmar nuestro yo, nuestro corazón, y empezar a reflexionar, a mirar por qué Dios dice tales cosas, cuál es la voluntad de Dios, qué resultados quiere lograr en nosotros al decir tales cosas. Por ejemplo, en Salmos 1:2 dice: sino que en la ley del Señor está su deleite. Aquí está hablando de aquel varón bienaventurado que no se sienta con impíos, sino que en la ley de Dios está su gozo, su meta, es decir, su visión se enfocó hacia allá porque hay un deleite. Pregunta: ¿cuántos cristianos pueden decir que leen la Escritura con deleite? ¿Qué tal que hiciéramos una encuesta y nos fuéramos de iglesia en iglesia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué encontraríamos en esas respuestas? Continúa el Salmo 1:2: y en su ley medita de día y de noche. Pues claro, si es un deleite, quiere decir que hay un placer espiritual interior, profundo, es lo que se llama gozo. Por tanto, uno quiere volver al sitio donde encontró ese deleite. Esa es la forma como en el mundo se desarrollan los vicios y las adicciones. Pero aquí espiritualmente estamos hablando de una, ¿cómo le diríamos? Una fijación en el buen sentido, donde ya el cristiano no tiene que andar obligado para oír palabras y sermones, sino que ya las busca porque sabe que su corazón sale nutrido, sale glorioso, sale luminoso. Y el resultado está en Salmo 1:3: será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Todo en él será alimento, riqueza, bendición para él y para otros. Y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. Miren, lo que le dijo el Señor a Josué, lo repite aquí el salmista en el Salmo 1. Mediten en eso, hermanos. Vamos a hacer un ejercicio un poco más adelante, pero quiero retomar entonces esto hoy para hacer un ejercicio profundo de esto mañana. Ya vimos entonces qué es lo que pasa con la palabra. Tenemos que levantarnos delante del Señor y pedirle perdón. Señor, ¿no hemos encontrado ese deleite en tu palabra? Muchas veces dedicamos tiempo con juicio y dedicación a otras cosas. Las amas de casa se ponen a tejer, cosen, cocinan. Y eso requiere una dedicación bastante grande, importante. Los hombres se dedican a actividades físicas, de pronto cosas con el carro, con la bicicleta, con un partido de fútbol. ¿Será que tenemos que ser sinceros con Dios y decirle: Señor, muchas veces encuentro el tiempo, la paciencia y la dedicación para hacer cosas que no me hacen crecer espiritualmente? No son malas, pero no me hacen crecer espiritualmente como lo sería estar contigo, meditar tu palabra. Y sin embargo, cuando voy a hacerlo, no logro meterme dentro de esa misma forma de actuar, disponer de por lo menos media hora para encontrarme contigo y con tu palabra. Bueno, Señor, aquí estoy. Tu palabra dice que tú eres el dueño de todas las cosas. Entonces tú puedes poner eso en mí. Mire, el propósito de esto es precisamente que nos examinemos. Ya he oído con frecuencia que algunos dicen: uy, es que esa palabra es fuerte. La palabra es fuerte, sí, pero cuando hacemos el propósito de tomarla sinceramente y cambiar, deja de ser fuerte y se convierte entonces en una forma de transformación de nuestra vida, de enriquecimiento, de tal manera
que entonces anhelamos cada vez más y más palabra. En vez de huirle a la palabra clara que nos desnuda, que nos muestra quiénes somos por dentro, que nos dice cuáles son nuestras motivaciones equivocadas o débiles, debemos tomar esto, y eso es parte de la meditación, y entonces hacer un propósito de cambio, propósito de enmienda, a partir del entendimiento de esa palabra. Sino que en la ley del Señor está su deleite. Señor, yo siento, voy a decirlo así, envidia de la buena de este salmista. Lo escribió porque lo conoció el deleite de estar en la palabra de Dios. Señor, trae a mí ese deleite, que yo encuentre el propósito del por qué tú nos dejaste la Biblia. Hoy, Señor, en casi todos los hogares hay 3 y 4 Biblias. Si no las hay en papel, las hay virtuales. Entonces no tenemos disculpa. Hay Biblias mucho más fáciles de entender que otras. Podemos tomar una fácil de leer para empezar a buscar ese deleite de entender cómo es nuestro andar, cómo debe ser, por qué ocurre lo que ocurre en nuestra vida. Mira, cada circunstancia de tu vida tiene explicación en la palabra de Dios. Tiene un propósito también. Y como dije hace unos minutos, el propósito no es golpearte, no es latigarte, el propósito es enriquecerte. Entonces, Señor, dame ese deleite para que yo camine con más sabiduría cada día. Y dame la capacidad de meditar en ella, que yo pueda leer y que haya palabras que llamen mi atención. La ley, ¿será que solamente se refiere a los 10 mandamientos, esa palabra? ¿O será que la palabra en hebreo me va a aclarar? Pues sí, en hebreo ahí ese español como ley es Torah en hebreo. Torah. Y Torah significa propósito, enseñanza, sabiduría. Entonces, si yo lo leo en español y dice ley, de pronto me asusto porque digo, esos mandamientos que el Señor trae para que yo los cumpla. No, hermano. La Torá es la enseñanza preciosa, deliciosa de la sabiduría de Dios para que sea aplicada en todos los aspectos de tu vida. Por eso entonces puedo decirle, dame la capacidad para meditar, para que yo pueda, Señor, profundizar en cada una de tus palabras y comprender por qué la pusiste allí. ¿Qué es lo que quieres hablar a través de mí? Yo quiero, Señor, oír tu voz, pero también quiero que tú me hables a través de la Biblia. ¿Por qué dices medita de día y de noche? ¿Qué es lo que está faltando en mi vida? ¿Por qué el resultado no es el que yo espero muchas veces? De esto, Señor, me han predicado varias veces, tengo que ser sincero, pero no lo he tomado en cuenta. Hoy es el último día. Si tú me estás diciendo esta palabra es porque quieres que yo sepa algo ya, urgentemente. Y mañana me lo vas a aclarar. Entonces, que yo abra mi corazón de una manera nueva a partir de hoy, para tu palabra y para tu enseñanza. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar mañana entonces con este tema, la segunda parte de lo que es la meditación, en forma mucho más práctica, con un pasaje que tiene que ver con el tiempo actual. Así que por favor no se pierdan, porque este mes de septiembre es impresionantemente importante en el mundo espiritual. Pueden ocurrir muchas cosas, así que es necesario que estemos preparados y alertas. Bueno. Gracias, Señor, tu palabra es una maravilla, es una delicia navegar por ella. Hoy ponemos en tus manos nuestra vida, nuestra salvación. Abre nuestros ojos. Danos ese corazón sincero, Señor, ese corazón dispuesto para
poner como lo más importante en nuestras actividades diarias tu palabra, la importancia y la relevancia que tiene, porque tú ya vienes por nosotros. No hay nada más importante que tu palabra. Ayúdanos, como dice tu palabra, ayúdanos a ser fuertes y muy valientes. El mundo nos absorbe, el mundo distrae, el mundo borra. Cuanto más nos llenamos de mundo, más nos adormecemos espiritualmente. Por eso tú dices que seamos muy valientes. Señor, ayúdanos a hacer todo lo que tú nos has dicho aquí en tu palabra, Señor. No permitas que nos apartemos de ella ni a la derecha ni a la izquierda, que nada nos distraiga, que no haya nada más importante que ella, para que nos vaya bien y para que tengamos un final hermoso, sin importar las circunstancias, sin importar nuestras situaciones, nuestras tribulaciones, enfermedad. Vamos a tener un final hermoso, un final feliz, que no es final sino el comienzo de una vida eterna contigo. Te alabamos, Señor. No permitas que cuando hablemos tengamos un lenguaje mundano, sino que siempre esté a flor de labios tu palabra, que hablemos de ella, que todo el fundamento de lo que digamos tiene que ser tu palabra, Señor, para que te agrademos, Señor, para que prospere nuestro camino, para que nos vaya bien, para que podamos enseñar a los que nos oyen que tú eres nuestro Dios y que te pertenecemos a ti. Te damos gracias, Señor. Sabemos que si hacemos todo esto, tú estás con nosotros y nos estás ayudando. Bendecimos este momento, te pedimos que nos sigas hablando y que sigamos escudriñando tu santa palabra y leyéndola todos los días para que sea transformado nuestro ser interior. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén.